Muy buenos días, el tema de hoy es no temas. Vamos al libro de Isaías 41, 10 al 13. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. No temas. Es un tema tan importante en el cual el Señor nos lleva en que usted y yo no debemos temer por nada. Aunque las situaciones se vean difíciles, aunque las circunstancias se presten que las cosas no van a avanzar, no van a evolucionar, no debemos temer. Ya que en la palabra encontramos que se repite esta cita, en no temas, y está 365 veces en la Biblia, o sea, prácticamente para cada día del año. Usted y yo no debemos temer. No sé qué situación, qué circunstancia ha estado pasando o ha estado atravesando, en la cual de pronto lleva algún tiempo, mucho tiempo, pero no debemos temer. Si usted y yo tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, tenlo por seguro que Él mismo nos dará la victoria y nos dará la conquista, y nos mostrará el rumbo, la salida para poder salir victoriosos. Pero no debemos desmayar, no debemos apresurarnos a tomar decisiones afanadas, decisiones en las cuales después tengamos que lamentar. A veces el enemigo quiere que usted y yo nos afanemos, que estemos angustiosos, que estemos llenos de zozobra y de incertidumbre. Pero el Señor nos quiere invitar no a sentirnos nunca solos o abandonados en la vida, ya que lo que el Señor ha estado haciendo o está obrando muchas veces es para formarnos a nosotros, pero también para llevarnos a una dependencia total en Él. Y esta situación estará y seguirá contigo siempre, todos los días hasta el fin del mundo, siempre y cuando dependamos de Él, y Él mismo nos sustentará y nos dará esa paz y esa tranquilidad, ya que en el mundo actual está lleno de problemas y dificultades que a veces nos agobian día tras día. Hay momentos en los cuales llegamos a sentirnos sin fuerza, derrumbados y derribados por el enemigo, pero el Señor no quiere que usted y yo dependamos de la situación o la circunstancia que se nos presenten, pero no debemos olvidar que Dios lo ha prometido, el estar con nosotros según lo expresa en su palabra, porque en el Salmo 40, 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Mira cuán importante es que usted y yo declaremos la palabra, la promesa, confesar, porque a veces confesamos esta situación, este conflicto, este problema, esta situación con mi hijo, esta situación con mi esposo, con mi esposa, este jefe, este trabajo, estas finanzas, estas deudas, y siempre hablamos de los problemas, siempre hablamos de las circunstancias, siempre hablamos de las dificultades. Pero ¿por qué no hablamos de la palabra? No hablamos de las promesas de Dios. Hablamos de las promesas del enemigo que nos lleva a la angustia, a la zozobra, a la incertidumbre, a la inseguridad y al temor. No, usted y yo debemos declarar una promesa. Esta promesa es para alguien que está escuchando este devocional y está esperando una respuesta de Dios. Y hoy el Señor te dice en el Salmo 40, 17: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El Señor no tarda sus promesas como algunos no tienen por esperanza que el Señor tarda sus promesas. No, algunos piensan que el Señor se olvidó. El Señor nunca se olvida. Tenla por seguro que cualquier situación y circunstancia que pasemos o tengamos que pasar, el Señor está al tanto. Lo que pasa es que Él muchas veces está esperando cómo actuamos usted y yo, cómo obramos, qué hablamos, qué decimos, cómo estamos pensando. ¿Será que actuamos acorde a la promesa, acorde a la palabra, acorde a lo que el Señor nos ha mandado o nos ha dicho? ¿O hablamos acorde a lo que usted y yo estamos viviendo, estamos pasando? Aún a Josué Dios le habló, y Dios cómo lo llevó a ser un hombre firme, constante y determinante, porque en el capítulo de Josué 1 encontramos la respuesta del Señor, que 3 veces le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero mira lo que yo encontraba en el verso, en el Josué 1:9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sí, el Señor estará contigo donde quiera que vayas, por esos ríos caudalosos, por esos ríos tormentosos, por esos ríos que son como imposibles de pasar, llenos de todos corrientosos, podremos pasar aún por esos lugares desérticos, y no debemos temer, porque el Señor está con usted y conmigo, y Él nos dará la victoria en todo, Él mismo. Pero lo que usted y yo debemos tener es confianza, seguridad y la certeza en que Dios mismo nos dará la salida y la victoria en cualquier situación. Y es que el Señor quiere que usted y yo nos esforcemos y perseveremos para salir adelante en Él.
Qué maravilloso saber que en aquellos momentos en que tenemos problemas, en los que nos encontramos solos, dolidos, desesperanzados, sin ninguna esperanza, sin ninguna ilusión, Dios está pensando en usted y en mí, solo que en muchas de las situaciones que nos pasan o nos ocurre, no estamos pensando en Él, estamos pensando en la situación, ya que el enemigo quiere esturbar nuestra paz y quiere llevarnos a la opresión, a la zozobra, haciéndonos que nosotros nos olvidemos de Dios y nos enfoquemos en el problema. Y sabemos perfectamente que a todos los hijos de Dios nos ha dado el Señor la autoridad y potestad en todo el reino de las tinieblas, en el cual usted y yo tenemos poder y dominio sobre las tinieblas, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en nuestras fuerzas, no en nuestras emociones, no en nuestros pensamientos, no en nuestro carácter, no en nuestra voluntad. Por eso el Señor lo hablaba nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 10, 19. Dice el Señor: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Poderosa promesa. Esas promesas son las que yo vengo diciéndole, hablando, que usted y yo debemos declarar la promesa, confesar la palabra, profetizar lo que el Señor nos habla a través de las Escrituras y tener ese poder y ese dominio en el poder del Espíritu Santo, confesando la palabra, porque dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Esas fuerzas, lo que son las serpientes y los escorpiones, son los problemas, son los conflictos, son las dificultades, son las deudas que de pronto nos enfocamos y nos metemos y nos enfrascamos aún mucho más, pero dice el Señor que nada nos dañará, porque el Señor mismo nos dará la conquista y la victoria, pero siempre y cuando usted y yo pongamos nuestra confianza en Él, en la palabra. Hoy le quiero preguntar: ¿cuál es la palabra que Dios le dio hoy, el día de hoy, como escudo para su vida? ¿Cuál es la promesa que el Señor le dio hoy para que usted se base en esa promesa y ande sobre esa promesa? Ya que el enemigo no puede vencernos jamás, porque Cristo ya lo ha vencido. Él mismo lo venció a través de la cruz del Calvario. Él mismo quiere que usted y yo confesemos lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y mi vida. Quiere llevarnos a un nuevo nivel de gloria. Quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe. Quiere llevarnos a que usted y yo confesemos la palabra de Dios y que podamos obrar acorde a la palabra de Dios, y el que el Señor quiere que usted y yo lo hagamos. Porque así como lo dice en 2 Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mire que el Señor nos da 3 espíritus que vienen a través del Espíritu de Dios. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso usted debe confesar la palabra, confesar las promesas. Señor, pero si tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Poder contra el adversario, contra el enemigo. Amor, el amor que a veces viene el enemigo a frustrarnos, a llenarnos de inseguridad y temor y de duda. De dominio propio, ese dominio propio que quiere el Señor que usted y yo tengamos, y que no nos dejemos vencer por el temor, porque el temor nos llena de aflicción y de dolor. Pero cuando usted y yo confesamos la palabra, el Señor mismo pelea por usted y por mí y nos lleva a la conquista y a la victoria de lo que Él tiene preparado para usted y para mí. Ya que encontramos en la palabra no temas 365 veces en la Biblia, son 365 días que el Señor nos acompaña a usted y a mí. Pero para que el Señor nos acompañe a usted y a mí, debemos andar de la mano de nuestro Señor. ¿Y cómo podemos andar de la mano del Señor? Cada día, meditando y estudiando en la palabra, confesando la palabra, confesando las promesas que el Señor ha decretado en los cielos para usted y para mí, y que se hacen vivas y reales en nuestras vidas, siempre y cuando usted y yo las creamos y las confesemos con el poder del Espíritu de Dios. Que sea el Señor tomando el control, que sea el Señor tomando la dirección, que sea el Señor tomando la determinación, porque a veces nos creemos poderosos cuando tenemos el control. Es que yo conozco, es que yo sé, es que yo me muevo, es que yo tengo el conocimiento, yo tengo el entendimiento, que esto se hace así, así. Entonces no le permitimos al Señor que obre, sino obramos en nuestra humanidad, obramos en nuestro conocimiento, obramos en nuestra voluntad, y somos tan voluntariosos que creemos que ahí puede obrar el Señor. No, es tiempo de entregarle el control y que el Señor entre y tome el control y nos guíe y nos dirija, para que no podamos temer en nada, porque el Señor nos dará la victoria en todo a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.